Opa, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un tema de cálculo de fatiga. Vamos a estudiar un eje que está trabajando con cargas variables, cargas dinámicas, cargas variables en el tiempo. Se trata de un eje metálico, un eje de acero, que tiene una carga aplicada en el extremo de 1000 newtons y que a su vez tiene un movimiento de giro. Esta carga va a suponer que los diferentes puntos del eje pasen de trabajar en un momento a tracción a trabajar en el instante siguiente a compresión. Ese es el problema. Esas tensiones alternas provocan que la estructura tenga un posible fallo por un fallo de fatiga. Vamos a estudiar ese comportamiento de fatiga de la estructura del componente, para lo cual vamos a utilizar WinLife. WinLife es un código de cálculo de fatiga. Llevo trabajando con WinLife ya muchos años. Es muy potente, que nos va a servir para estudiar cómo se comporta este componente integrado con WinLife. Está integrado con FEMAP, con lo cual vamos a aprovechar esa integración para hacer que sea más sencillo el trabajar el hacer un cálculo de fatiga de un componente mecánico. Bueno, en primer lugar, vamos a simular este eje. Este eje ya está mallado con elementos hexaédricos de buena calidad, como veis, todo elementos brick, 8 nodos. Es importante que la malla tenga buena calidad para conseguir que las tensiones sean de excelente precisión. Ahí tenéis. Bueno, el efecto de la carga ya os explicaré en el post, que vamos a hacerlo de forma que, en vez de que gire el eje y que la carga sea fija, lo que haremos es al revés. Dejamos el eje fijo y lo que hacemos es girar la carga. Así que en este eje restringimos el extremo del eje y esta carga va a ir girando de forma que actúe. Se denominan ventanas angulares, pues que actúe a 0 grados, que actúe a 90 grados. Es el caso de carga número 2. Ahí tenemos la máxima tensión donde se produce en el extremo, en el cambio de geometría, en el radio de acuerdo, en el redondeo del eje. Lo mismo haremos un cálculo a 180 grados, a 280 grados, es decir que vamos a ir girando la carga con ventanas cada 90 grados. Y esos casos de carga serán los que estudiemos y sometamos al eje a fatiga, a un cálculo de fatiga. Bueno, pues ya tenemos resuelto el modelo de elementos finitos. El caso 1, la máxima tensión se produce en el agujero. Ahí tienes 150 megapascales. Y el caso 2, de 100 y pico megapascales, se produce en el cambio de geometría, en el redondeo, en el paso del diámetro de 20 milímetros al diámetro mayor. Caso 3 se repite y caso 4 son. Bueno, pues esta información, luego ese tensor de tensiones será el que le enviaremos de FEMAP a WinLife. Vamos a crear primero el modelo en WinLife. La primera, ahí tenemos la base de datos, está vacía. La primera tarea es definir el método. Es la clave. Tenemos que WinLife nos pregunta si es un componente soldado, no soldado, o si es un tema de gears and bearings. Pues en nuestro caso es un modelo, es un componente que es no soldado. ¿Y qué método de cálculo de fatiga vas a utilizar? Método nominal,
método de Elastic Notch Stress. Este es el método de tensión local, de tensión que trabaja con elementos finitos, es mi favorito. O si es el método de Local Strain. Bueno, pues el método Elastic Notch Strain es para hacer estudios de altos ciclos y para trabajar con tensiones, con curvas SN de estrés, de tensión vida. Y el método Local Strain es para, más bien para problemas de ciclos cortos, de ciclos bajos, y para trabajar con curvas de strain, número de ciclos, epsilon n. Así que en nuestro caso, Elastic Notch Stress. Siguiente. Nuestro problema es un problema multiaxial. Así que, y tenemos múltiples casos de carga. Así que nuestro ejemplo, nuestro tipo de carga, los ciclos de carga a los que vamos a someter al componente será múltiple load multiaxial force. Vamos a utilizar elementos finitos. ¿Y cuántos casos de carga vamos a leer? Pues 4 load cases. Ya está. Ya hemos definido. A partir de aquí, WinLife ya sabe cómo tratar el problema. El siguiente paso es definir la curva SN, claro. Ahí tenemos diferentes métodos. ASME, FKM. Vamos a utilizar FKM. FKM Guidelines. Son normas alemanas que están aceptadas en el mundo entero y están muy bien. Así que le damos la orden de leer que me cargue la librería FKM y aquí pues elegimos el 42 CR Molideno 4. Bueno, pues aquí ya nos va poniendo automáticamente, ya está, el material. Vamos a elegir, aquí tenemos ya los tipos de cargas, en nuestro caso es un caso de bending y os quiero llamar la atención, ahí tienes la RSUE, mi RSUE, la tensión última 1100 y RSUE límite elástico de 900 megapascales. Y fijaros cómo la endurance stress es la tensión, es el límite de fatiga de la probeta del material, vale 525 megapascales y también la tabla nos dice el diámetro efectivo de la probeta es de 16 milímetros. Todo eso es importante para que luego ajustemos para crear la curva SN del componente de la pieza real, no de la probeta. Bueno, pues damos OK. Plop. Ahí tenemos nuestra curva SN. Nos lee los diferentes campos y nos la mete en pantalla. Ya, pero nosotros queremos generar nuestra curva SN real, del componente real, de la pieza real. Así que tenemos que hacer clic en Generator y aquí meter los parámetros que conozcamos. La forma de carga ya lo hemos metido. Pero también nos interesa, sabemos, por ejemplo, la rugosidad superficial del material. Este es un valor, en fin, perfecto. Pero en nuestro caso tenemos un valor de 100 de rugosidad superficial. 100 micras. El RSZ. También sabemos que el diámetro efectivo de la pieza real es 20, 20 milímetros. Aquí nos dice que el diámetro de la probeta es 16. Ya, pero el nuestro es el diámetro efectivo de la cross section del componente. De esta forma, WinLife ajusta la curva SN a la pieza real. También podríamos meter temas de anisotropía del material. También, por ejemplo, es interesante definir lo que se llama el gradiente de tensión.
parámetros o incluso el factor de seguridad del material, que, bueno, pues ahí nos pueden dar, ahí tenemos diferentes factores según el tipo de daño, de las consecuencias que suponga que una pieza falle, pues si es de alta, en fin, es un tema de alta seguridad. Si la pieza se rompe, causa que haya, en fin, pérdidas de vidas humanas, pues utilizaremos un factor de seguridad elevado del material. Si son pocas, si es baja, pues entonces, en fin, si hay inspección periódica o no, etcétera. Bien, esto es un ejemplo y vamos a partir de esos datos. 20 milímetros de el diámetro real de la pieza y rugosidad de 100 micras. El acuerdo superficial del material sería ese. Entonces damos al botón, automáticamente damos al botón. Fijaros cómo pasamos de 525 megapascales de la probeta a plan a 390. Esa va a ser va a ser el límite de fatiga del componente, de la pieza. Para una curva SN, el número de ciclos es de 1 por e a la 6. También la probabilidad de fallo de la curva SN es 2.5, o sea, una seguridad del 97,5%. Y está bien, es una curva SN, pues, correcta. Damos OK. Y siguiente podemos ver la curva SN. ¿Cómo es nuestra curva SN? Bueno, pues esta es la curva SN. Vamos a decirle que nos ponga la rejilla. Es una curva SN logarítmica. Esto es la tensión alterna y esto es el número de ciclos. Para un millón de ciclos tenemos una tensión, una endurance limit. La resistencia a fatiga del material es de 390 megapascales. También podemos ver el diagrama de High, muy interesante, grid, y ahí nos pone, ahí podemos ver window tile horizontal. Bueno, ahí vemos mejor las dos gráficas. Tenemos, esta es la zona de seguridad, por debajo de 1 por e a la 6 ciclos. Y aquí tenemos, bueno, pues las diferentes, esto es tensión alterna con tensión media, es el diagrama de High. Siguiente. Bueno, pues la siguiente tarea es definir los ciclos de carga. Esta ventana, cerramos todo, close all windows, load. Importar de ficheros o generar. Vamos a generar, utilizar el generador de ciclos, el generador de senos de WinLife, y vamos a utilizar vamos a definir un ciclo unitario, una carga unitaria. Si en el modelo real trabajamos con 1000 newtons, aquí vamos a aplicar un ciclo de 1000 load 1 y amplitud 0. Ya está, eso es un ciclo unitario. Fase 90 grados, cada 90 grados esta carga va a variar. Dos ejemplos por periodo. ¿Y cuántos periodos? Pues vamos a estudiar 1000 rotaciones como tenemos, vamos a hacer 4 barridos angulares entre 0 grados, 90 grados, 270, 180 y 270. Vamos a multiplicar, vamos a tener
1000 rotaciones por 4 van a ser 4000 periodos. 4000 periodos. Esto en el blog os lo dejo escrito para que entendáis exactamente qué vamos a hacer. O sea, vamos a estudiar 1000 rotaciones. Vamos a someter al eje girando. Vamos a estudiar 1000 rotaciones completas, 1000 revoluciones completas del eje. Eso supone que por rotación tenemos 4 casos de carga, así que 1000 por 4, 4000 periodos. Bien, pues damos OK. Plop. Nos pide un nombre, pues nada, pues una carga. Vamos a ver, carga unitaria, un ciclo de carga unitario para 1000 rotaciones. 1000 rotaciones. Pues damos OK, guardar. Pop. Realmente esta si abrir, nada, ahí tendremos, pues como son dos samples por cada periodo, pues aquí tendremos 8000 puntos. Es un fichero ASCII. Y lo que vamos a hacer es este fichero ASCII lo vamos a dividir, hacer un split en extras, el load file, split load. Vamos a coger este fichero de carga y lo vamos a crear lo que se denomina la ventana angular. Vamos a crear 4 ventanas angulares para que la carga vaya girando. El efecto de girar la carga pues lo conseguimos con esta utilidad que tiene WinLive, que nos coge el fichero que le hemos load, que le hemos definido, carga unitaria de 1000 rotaciones, y nos va a generar pues o le decimos que que es el que nos lo convertido, por ejemplo. Nombre. OK. Pues vamos a coger el fichero que hemos generado, que es constante, es un fichero constante de amplitud unitaria, pero queremos que esta carga vaya girando cada 90 grados. Así que haremos lo que se denomina eso, el split load. Bien, pues si damos OK, va a coger la carga unitaria y hacer una ventana angular cada 90 grados. Y por cada ángulo va a tomar 2 valores. Pues ya está. Más que damos OK, plop, y nos genera, si pinchamos aquí en el directorio pues el generado, el convertido, ahí tenéis. Nos ha cogido, es utilidad más interesante, nos ha girado la carga unitaria, pues 2 valores por cada ventana, y este fichero en load
import from files es el que vamos a, el convertido es el que utilizaremos en todos, en todas las. Y fijaros, esta carga, esta ventana es fundamental en WinLive. Esta ventana es fundamental. Aquí tenemos varios parámetros. El número de ciclos es un factor. Vamos a estudiar 1000 rotaciones, pero si yo pongo aquí pues un 1000, realmente será 1.000.000 de rotaciones. Es un factor. Aquí todo es proporcional. Aquí tenemos los casos de carga, los cases. Estos tienen que coincidir cuando definamos las tensiones, pues los asignaremos a cada caso de carga. La columna, cada uno debe leer. Esta es la columna número 2, esta es la 3 y esta es la 4, claro. Tenemos las diferentes. Y el multiplicador, este campo también muy interesante. Podemos multiplicar la carga por un factor. Pues ya está. Ya hemos definido. Esta es la parte de definición de los ciclos de carga en WinLive. Luego a cada ciclo leeremos las tensiones, el tensor de tensiones que ha calculado el software NXNastra desde CMAP. Damos OK. Y esta carga, load, podemos editarla, podemos verla. Ver la carga. Vamos a decirle que ahí tenemos carga, la máxima y la mínima. Vamos a ver únicamente 20 primeros. Ahí tenemos el carga unitaria, rotaciones, la convertida. Cada 90 grados, pues lo mismo, load, view, el número 2, load, view, número 3, load, view, número 4. He dicho a los chicos de WinLive que pongan un botón para que sea más rápido el plotear todos los casos de carga. Y así tenemos. Y si ahora hacemos los Windows, hacemos un tile vertical o tile horizontal, pues ahí tenemos el caso, el 1, el 2, ahí tenéis, pues cómo actúan. El 1, el 2, como tenemos un desfase de 90 grados. Lo mismo el 3 y el 4. Vale, pues estas son las curvas de carga, los ciclos de carga que vamos a asociar con cada una de las tensiones que leíamos del modelo de elementos finitos. Bueno, entonces grabamos el modelo y la siguiente fase ya es importar los resultados desde el modelo de elementos finitos. Aquí vamos ahora a FMAP y vamos a exportar los resultados del cálculo de elementos finitos, los 4 casos de carga, a WinLive. Para ello tenemos aquí la integración de WinLive en FMAP, que podemos definir, es como hacemos la tarea y os la voy a enseñar. Bueno, un tema interesante es crear, en vez de exportar las tensiones del modelo completo, de todos los nodos del modelo, tenemos 31.000 y pico nodos, pues veréis, en Fatiga lo que nos interesa es tener información de la tensión de la superficie, de las tensiones en la superficie. Así que tenemos una macro muy interesante en WinLive que se llama crear un grupo de superficies. Surface Group. Nos sugiere un nombre, pues damos OK. Pap. ¿Quieres que haga un rebuild de la base de datos? Sí, que yes. Pap. Ya está. Automáticamente nos ha creado un grupo que si lo ponemos doble clic,
y decimos que no lo visualice, pues ahí tenéis. Para quitamos las etiquetas, para que quitamos las labels, para que demos un clic. Ahí tenéis. Todos los nodos de la superficie automáticamente la macro de WinLife los ha seleccionado para escribir las tensiones únicamente en esos nodos, no en el modelo completo. Si lo hacemos de modelo completo, pues es perder el tiempo. Les va a costar más el tiempo de exportación de resultados, le va a costar más tiempo también el cálculo de fatiga en el módulo, así que esta técnica es muy eficiente. Bien, pues siguiente, WinLife, y elegimos la orden de Start Data Export. Vamos a exportar resultado de tensiones, vamos a exportar el tensor de tensiones del cálculo que hemos hecho con NXAnstran y vamos a mandárselo a WinLife. Vale, pues nada, creamos. Aquí tenemos un montón de información. Nos pregunta, bueno, ¿y qué tipo de cálculo vas a hacer? ¿Es un cálculo uniaxial? ¿Es multiaxial? ¿Es no lineal? ¿Es un estudio de fatiga de uniones soldadas? ¿O es un hotspot? En fin, aquí veis, tenéis un montón de recursos. Haremos otro vídeo en el que os voy a enseñar cómo hacer cálculos de fatiga en soldaduras. Es una pasada. Bueno, en este caso elegimos el multiaxial export. Vamos a exportar resultados multiaxiales. Next. Bueno, ¿y qué tipo de exportación de tensiones quieres hacer? En nodos, en elementos, en nodos. ¿Y qué tipo de elementos? Sólidos, elementos sólidos, 3D, elementos placa, elementos cell. Son sólidos. Y el average de tensión, o sea, la técnica de cómo quieres que veamos las tensiones, pues average es lo recomendable. Así que damos el botón de Start Export, iniciar la exportación. Plap. Nos pide un nombre, podemos decirle, pues, darle un nombre al fichero de resultados, pues, de Nastran. Pues decirle, no sé, 1000 newtons, por ejemplo. Guardar. Y nos pide, bueno, pues dime qué output set quieres exportar. Pues nada. 1, 2, 3, 4. Estos. Cojo los 4 y doy el botón de Next. Bueno, y me pregunta, a ver, dime qué grupo de nodos. Pues si le pones select all, todos, pero no, hemos creado un grupo anteriormente, así que lo cogemos. More. Es el grupo de nodos de la superficie. Ok. Y empieza a escribir el tensor de tensiones del modelo de FMAP para que WinLife se nutra de las tensiones del cálculo de elementos finitos. Como veis, aquí el modelo de elementos finitos es clave, es el que alimenta al programa de cálculo de fatiga. Así que cualquiera que tenga FMAP y trabaje con cualquier solver de elementos finitos podrá trabajar también con WinLife. Aunque os enseñaré más tarde que WinLife también permite leer directamente el modelo de Nastran, el OP2 por ejemplo, sin pasar por FMAP. O el fichero de resultados de ANSYS, o de Abacus, o de MSTMAR, o de Recurdim. Pero para quien tenga FMAP, bueno, pues es una forma de comunicarnos entre FMAP y WinLife. Tanto a nivel de preprocesado como a nivel de postprocesado. Luego en FMAP podremos ver resultados de fatiga también. Bien, pues ya hemos terminado. Damos cancel y ya la tarea en FMAP ha terminado. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha escrito? Pues ha escrito... ¿dónde estás? Le hemos dicho que lo escriba, pero no nos da cuenta en qué directorio.
Estos son ficheros de cálculo de Nastran, el convertido. Pues me parece que lo ha guardado. No me da cuenta, estaba hablando y si repito la WinLife, Datasport, Multiaxial, Kenex, quito elementos play, dejo solamente sólidos, Star Sport. Nos ha guardado entre el... Me da cuenta. He hecho el cálculo anteriormente y entonces estos en Nastran, todos estos, vamos a... Bien, este directorio creamos. Vale, ya está. Cancel. Ya no hace falta. Ya lo tenemos todo controlado. Este es el Nastran 1000. Este es. Lo pasamos. Cortar y lo colocamos aquí. Pegar. Ya está. Muy bien. Pues ya tenemos aquí. Ya hemos pasado, ya hemos escrito desde FMAP el fichero de resultados de tensiones. ¿Y este fichero qué es? Nada, es un fichero ASCII en el cual WinLife escribe nodo a nodo las tensiones elementales. En el caso de elementos sólidos, si el tipo de elemento fuera otro, fuera un elemento cell, pues estos campos cambiarían. Pero en elementos sólidos nos escribe las tensiones básicas, sigma x, sigma z, y las cortantes, tau x, y, las tensiones normales en x y z, y las tensiones de cortadura en los planos x, y z y zx. Y así, nodo a nodo. Ese es el fichero que ahora vamos a importar en WinLife. Así que cogemos el path, vamos a caso, y vamos aquí a WinLife. Vamos a WinLife. Estos son nuestros ciclos de carga. Y ves que es de izquierda a derecha, pues datos de elementos finitos. Importar el modelo del modelo de elementos finitos. ¿Y qué fichero? Pues nada, aquí decimos, mira, vas a ir al directorio y vas a importar el ver detalles. Vas a importar esos ficheros, ¿no? Plop. El case 1, el 2, el 3 y el 4 de tensiones. A abrir. Es importante que tengáis cuidado para que este corresponda con el load case 1, load case 2, load case 3, load case 4. También, bueno, ese es el export file, es el fichero que cuando WinLife calcule nos va a escribir un fichero eje.xp, que es el que vamos a leer en CMAP con los resultados del cálculo de fatiga. Y también podemos en FA Geometry, el modelo de elementos finitos, decirle a WinLife dónde está el modelo de Nastran, .dat. Ahí tenemos, cuando hemos hecho el cálculo, pues Nastran escribe el OP2, el F06, el F04 y el .dat. El .dat, abrir. Nada, el .dat es el fichero es el Nastran, el input deck, el fichero de entrada de Nastran. Bueno, pues este fichero, si damos OK, pues con él vamos a poder utilizar el viewer, el visor de WinLife para ver el modelo de elementos finitos. Así que si ahora en FIData damos al visor, load case 1, ahí tenéis, plap, plap, nos pone en pantalla el modelo que hemos creado en FMAP y que hemos calculado con NXNastran y nos permite ver en pantalla la tensión de von Mises, la tensión sigma x, en fin, lo que hemos calculado. Esto hace que WinLife pueda comunicarse con cualquier programa
de elementos finitos de forma autónoma. Así que WinLife es una solución de cálculo de fatiga para cualquier programa de elementos finitos. Muy bien, pues Windows, All Windows. Ya hemos hecho hemos importado ya los resultados del cálculo de elementos finitos en el módulo de fatiga, y la siguiente fase es, bueno, pues hacer el cálculo. Primero definimos los parámetros de cálculo. Esto es una parte fundamental, importantísima en WinLife. Por ejemplo, tenemos que definir el método de acumulación de daño. Hay diferentes formas de la curva SN, esto es la regla de Miner. La forma original, la forma modificada, la forma elemental o una modificación según Zener y Liu. En el post, en el blog, os explico cada uno de esos detalles. Deciros que la forma original de la curva SN, bueno, pues es prácticamente no se utiliza. Es una forma, ofrece resultados, es el método clásico. Por debajo del límite elástico no hay daño. Perdón, por debajo del límite de fatiga no hay daño. La forma modificada es interesante. A mí es mi favorita. Es la modificación de High-Bards. Por abajo del límite de fatiga, pues define una pendiente con inclinación de 2K-1. En muchos casos es el método preferido. La forma elemental, pues es la más exigente, es la que ofrece la mayor seguridad. Es la más conservadora. Para elementos de alto riesgo, elementos mecánicos de alto riesgo, pues hay que utilizar siempre la elementary form, la forma elemental. Que básicamente, pues que no hay una línea de fatiga infinita. El límite de fatiga no es horizontal, sino que la línea, la pendiente de la curva, pues se extiende. The slope es constante. Bien, así que elegimos la forma modificada. El grading es el número de clases. Pues se recomienda, esto por defecto, se recomienda entre de 4 y 100, pues 100 es un valor interesante para manejar la histéresis del material. El Mean Strain Influence, la influencia de las tensiones medias nulas, pues dejamos que WinLife las maneje, utilizando lo que se llama la transformación de amplitud de tensiones. El tema multiaxial es el número de planos de corte. Bueno, pues es un valor que entre 10 y 40, pues 20 es un valor interesante. El residuo, siempre debéis considerar el residuo. En la hipótesis de tensión, pues ahí os pone, a mí me gusta, yo creo que la más exigente es la Maximum Stress Theory. Está bien para materiales frágiles. Era recomendable. Y el resto todo por defecto. T-Compression, Service Factor. Bien, pues damos OK. Hacemos un grave del modelo. Y pasamos a calcular, a hacer un cálculo de la vida fatiga del componente. Y empieza. Ahí tenemos. Pues empieza caso a caso, caso de carga. Y va a hacer el cálculo de fatiga de la pieza real. El tiempo de cálculo, bueno, aquí estoy trabajando con todos los procesadores. El tiempo de cálculo será mayor o menor en función de si cogemos los nodos de la superficie o si cogemos el modelo completo. Así que es importante coger únicamente la información de la superficie. Eso es un buen recurso.
Pero bueno, veis que vais a ver qué tipo de cálculos son unos pocos segundos. No es... Ya está. Vale, ahí tenemos. Ya hemos calculado. Dice que nos ofrece el máximo daño calculado por WinLife es de 1.6 por el menos 7. Eso significa que este componente puede aguantar 6.139 por e a la 6 veces el ciclo de carga que le hemos aplicado. Hemos aplicado un ciclo de carga de 1000 rotaciones. Bueno, pues este eje puede soportar 6 por e a la 6 veces ese ciclo de carga. ¿Vale? También nos muestra en resultados el protocolo. El protocolo es interesante porque te explica los detalles del cálculo. Te va a decir, pues, la amplitud equivalente para un ciclo de carga. Te va a dar la amplitud equivalente para las 1000 rotaciones, ¿tenéis? Te va a dar la amplitud equivalente para el límite de fatiga a 1 por la 6 y te va a dar la seguridad frente al endurance limit 22,7. ¿Qué más podemos ver? Windows, close all Windows. Bueno, ya hacemos un grave del modelo. En resultados podemos ver, interesante, la curva SN con la carga, con el ciclo de carga, para ese nodo, más solicitado. Ahí tenéis. Grid. Pues ahí podéis ver, por aquí. Pop. Bueno, pues estos son nuestros ciclos de carga. El 100%. 1000 rotaciones. Pop. Esta es nuestra curva. La línea verde es la que hemos utilizado. Hemos utilizado la modificación de Highback. Y esta es nuestra línea. Así que aquí nos va a decir, este punto es el punto para 1 por e a la 6. Ahí tenemos nuestro ciclo de carga y nuestra curva SN. También podemos ver en resultados la curva, el diagrama de Hyde para el nodo más de mayor daño. Y nada, Windows tile vertical o Windows tile horizontal. Y aquí tenemos las dos gráficas. Esta es la que, así que estos son nuestros puntos de trabajo. Esta es nuestra línea para 1 por e a la 6 ciclos. Un millón de ciclos. Esta es nuestra zona de seguridad, por así decirlo. O bien con la curva SN o bien con el diagrama de Hyde podemos ver dónde nos encontramos. Y ya por último, bueno, hay más temas más interesantes. Pues tenemos, por ejemplo, sí, el equivalent stress history para ese nodo. Claro, son 8000 puntos, 4000 por 2. Vamos a ver, los 20 primeros. Ahí tenemos pues la tensión equivalente. El time history, esto es tiempo. La tensión equivalente versus tiempo, es el time history que se llama. La máxima tensión y la mínima tensión. 148, 147 y pico. Y resultados, también podemos ver, por ejemplo, el círculo de Moore. Podemos ver las tensiones principales. Y bueno, hay por aquí valores, pues como temas de el residuo, el rainflow matrix. En este caso, pues
esta sería la gráfica que podemos ver. Y ya la siguiente fase, la siguiente parte, pues sería ir a FEMAP y ver en FEMAP los resultados de fatiga en el modelo de elementos finitos. Así que ya para acabar el vídeo, vamos a WinLife, elegimos Data Import from WinLife. ¿Qué fichero? Pues este es el en qué directorio estamos trabajando, el eje.neu, abrir, es el neutral file, ya está, nos ha importado ya los resultados, ya los tenemos aquí en WinLife, result set y F5, contour, y podemos ver, ahí tenemos los valores que podemos procesar. El más interesante, bueno, todos son interesantes, pero la suma de daño es la que nos interesa ver. Ya tenemos. El máximo daño se produce justo en el agujero, 1.6 por e a la menos 7, que era lo que nos daba, teníamos en Windows, close all Windows, resultados, lo que es la suma de daño, 1.6 por e a la menos 7, ahí tenéis. Entonces ya hemos identificado la zona más peligrosa del componente. Esto va a producir la zona de fallo del componente. También un valor interesante que podemos ver es el ratio de utilización. Muy interesante. Ahí tenemos. Donde nos muestra las zonas más peligrosas. ¿Qué es el ratio de utilización? Bueno, pues es interesante. Si aquí viéramos un valor de 1, pues significa que habríamos gastado la vida fatiga de la pieza. Si vemos si el ratio es 3.044, multiplicáis por 100, es que hemos gastado, esa zona ha consumido el 4.4% de la vida fatiga de la pieza. Nos identifica las zonas de mayor riesgo a fatiga de la pieza. Bien, pues y eso es todo. Ya hemos hecho un cálculo resistente, hemos hecho un cálculo de fatiga y hemos visto, bueno, pues sabiendo, hemos sometido la pieza a 1000 rotaciones. Bueno, pues aquí pues en función de el número de vueltas que dé ese componente, en función de la velocidad de giro del eje, ya podéis hacer, por la cuenta de la vieja, podéis obtener pues qué vida fatiga tendrá ese eje en función del número de revoluciones a las que trabaje. De ahí sacáis pues de 2 minutos, pasas a horas, a días, a años, en fin, que esa es la forma de actuar. Pues esta era la idea, el enseñaros cómo trabaja FEMAP con WinLife y además cómo hacer en WinLife un cálculo de fatiga con el detalle de que la pieza gira. Entonces lo que tenemos que hacer es, en vez de girar la pieza, pues girar las cargas. Y se me olvidaba deciros que así como hemos hecho el postprocesado en FEMAP, pues el que tenga también el viewer es un módulo adicional de WinLife que no viene incluido en el paquete básico, hay que pagar por él, pero tiene un precio razonable, pues que también puedes hacer clic el viewer y poder ver en pantalla lo mismo. Pues igual que vemos en FEMAP, vemos también la suma de daño, vemos el safety, bueno, que es lo mismo, que es el 4 por e menos 2. Pasa que aquí está al revés,
tiene que cambiar el color, en vez de ser un rojo es un azul, tiene que cambiarlo, pero veis que manejamos igual resultado, tanto en CMap como en WinLife, con el Viewer, se llama el Viewer for WinLife. Ok, pues eso es todo, ¿eh? Espero que el vídeo sea interesante y que os sirva para poder realizar cálculos de fatiga trabajando conjuntamente entre CMap y WinLife. Venga, hasta la próxima. Un abrazo.